Semana Santa, desempolvemos juntos las páginas de la historia para descubrir la verdad tras el juicio más importante de la humanidad. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él entregaba. Expediente número 490. Año 33 después de Cristo. Juez, procurador, Poncio Pilato. Fiscal, sumo sacerdote Caifás. Procedimiento, juicio sumario. Reo, cárcel. Delitos, blasfemia y sedición. Acusado, Jesús de Nazaret. ¿Fue legal el arresto de Jesús? ¿Qué papel cumplió la casta sacerdotal en su detención? ¿Fue Jesús víctima de una conspiración judeo-romana? ¿Pudo ser apelada la sentencia de muerte contra Jesús? ¿Fue su muerte útil para la humanidad? Dos 2000 años después de aquel injusto juicio contra un humilde carpintero de Galilea, analizaremos a la luz de los evangelios las páginas del imaginario expediente perdido de Jesús, alias el Cristo, y descubriremos todos los detalles de su pasión, muerte y resurrección. Sociedad Bíblica Peruana presenta El Expediente de Cristo, un libro que nos muestra el contexto histórico-social en el que sucedieron los hechos y nos explica los detalles de un juicio que enfrentó a los líderes religiosos y políticos de la época contra un hombre sencillo, un rabino que hablaba del reino de Dios, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, que acusaba a toda la casta sacerdotal de no vivir lo que predicaban, que enseñaba sobre el amor y quizás lo más relevante para su acusación, que fuera proclamado rey de los judíos y que se autoproclamó hijo de Dios. El expediente de Cristo mira a partir de una perspectiva diferente los últimos días de Jesús en la tierra y nos ayuda a entender la utilidad de su muerte para la humanidad. Cada foja del expediente tiene información gráfica, mapas, croquis, entre otras ayudas que hacen comprensible y didáctico los textos bíblicos que aparecen en versión interconfesional. El Expediente de Cristo, un material de consulta que no puede faltar en tu hogar. Bien, esta es una introducción a lo que vamos a dialogar ahora mismo, pero antes vamos a hacer la pregunta bíblica que siempre hacemos para que ustedes vayan investigando. La pregunta es, ¿cuántos años aproximadamente pasaron desde que fue escrito el primer libro de la Biblia hasta el último? Tres posibles respuestas: A, 1500 años, B, 2000 años, C, 1000 años. Si tú sabes la respuesta, nos llamas al 498-9380 y tendrás un lindo premio. Y con esto vamos ya a comenzar nuestra entrevista, partiendo de lo que hemos visto y también de este libro. El título de este libro es El Expediente de Cristo, segunda edición. ¿Fue víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía? Para que podamos reflexionar, pues hemos invitado al autor para que nos explique más a fondo, sobre todo la respuesta a estas preguntas. Y para ello pues está con nosotros Roberto Moisés Miranda, que es el director ejecutivo
de la Sociedad Bíblica Peruana. Bienvenido y muchas gracias una vez más. Encantado, Padre Manuel, de estar aquí en Telejuan 19. En efecto, ocupé la función de director ejecutivo de Sociedad Bíblica y en aquella época pudimos redactar un texto desde el punto de vista legal. Y ahora tenemos ya una segunda edición y es un sesgo jurídico el que le damos a los evangelios. Es decir, vamos a rescatar toda la información legal. O sea, esto no es exactamente como la primera edición, ¿tiene algo más? Así es, esta es ya la segunda edición, cual nosotros hemos agregado un aspecto importante también que queremos para la Iglesia, que es conocer cuál fue realmente el sufrimiento que tuvo ese cuerpo. Es decir, le hemos agregado la autopsia imaginaria que pudo tener el cuerpo de Cristo en una morgue de Jerusalén, también imaginaria, a las 5 o 6 de la tarde del día Viernes Santo. Ya. Aquí pone un montón de preguntas, o sea, cada capítulo es una pregunta por lo que veo, ¿no? Bueno, hemos dividido los capítulos en hojas, ¿no? Hemos tratado de hacer un expediente propiamente, que sabemos que en aquella época no existía el expediente como ahora vemos que son voluminosos, en la que hay audiencias, hay público, hay testigos, hasta lo televisan en muchos casos, pero este juicio fue sumario, este juicio fue casi entre gallos y medianoche, este juicio fue rapidísimo y además estuvo plagado también de varios vicios. Entonces hay varias preguntas que queremos nosotros contestar cada vez que presentamos una foja del libro. Lo que pasa es que responder aquí a todas las preguntas no sé si va a ser posible. No, claro que sí. ¿Cuáles serían las preguntas principales a las que quisiera responder como más interesantes? Muchas personas nos preguntan desde el punto de vista legal, el momento del arresto de Jesús fue para aquella época, de acuerdo al derecho hebraico, al derecho judaico, de acuerdo al Pentateuco, al Levítico, fue legal, fue dentro de los cánones que en aquella época se podía tal vez llevar a cabo una aprehensión, ¿no? Es una de las preguntas que nosotros podemos contestar, por ejemplo. Pero también es un derecho romano, ¿o no? Entrarían los dos. En el caso de la aprehensión... En definitiva, quien lo va a condenar es Pilato. Claro. Ahí seguiría el derecho romano, supongo, no sé. Claro, pero en el caso de la aprehensión lo efectuó la guardia del templo. Y fue por la previa conspiración que se tuvo dentro del Sanedrín, es decir, el sumo sacerdote, los fariseos, a quienes Jesús ya había prácticamente enfrentado durante todo su ministerio. Jesús los había llamado hipócritas, raza de víboras, les había llamado sepulcros blanqueados. Sí. Jesús no tenía, como decimos ahora en lenguaje popular, una boquita de caramelo, tenía una manera enérgica de decir las cosas y los enfrentaba. Me hace recordar un poco ahora en el Congreso, ¿no? Cuando se enfrentan unos con otros, pero con unos adjetivos un poquito cargados. Pero en esa época Jesús puso los puntos sobre las sillas y además trajo el mensaje de un Dios diferente, un Dios Padre, un Dios bondadoso, no ese Yahvé vengador de los ejércitos que decapitaba en las batallas, sino le cambia prácticamente el look, el rostro a Dios. Y incluso nos enseña el Padre Nuestro, nos muestra a un Padre dadivoso, un Padre generoso a través de la parábola, por ejemplo, del Hijo Pródigo. Entonces viene prácticamente él a cambiar todo un esquema que tenía el imaginario popular acerca de Dios. Y además no solamente eso, el perdón de pecados no se hacía de otra manera sino con el ofrecimiento de holocaustos, de sacrificios. Pero él perdonaba pecados a diestra y a siniestra. En vez de decir, levántate y anda, él prácticamente lo que decía, tus pecados te son perdonados. Y entonces eso enardeció justamente a aquellos que eran los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ¿no? El sumo sacerdote, que se rasgó las vestiduras cuando él pues se autotituló Hijo de Dios, porque hasta ese momento nadie, todos los profetas habían venido y nadie había dicho que era Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Y ese es justamente a nivel judicial que le ponemos a Jesús el alias. Jesús de Nazaret, alias el Galileo, alias el Cristo, ¿no? Según el griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco eso porque la gente ahora necesita saber de este mensaje, pero con la envoltura del siglo XXI, es decir, un poco traerlo y contemporaneizar justamente este mensaje que es milenario. Y entonces, ¿qué podríamos decir para que entienda la gente algo? Sí, en efecto, aquí estamos hablando de un arresto nocturno, estamos hablando de un proceso judicial nocturno entre gallos y medianoche, estamos hablando de un proceso en el cual hubo dos juicios, un juicio religioso, un juicio político. El juicio religioso era por el cargo de blasfemia, según el Código Penal hebreo, que
que vendría a ser el Levítico, en la que nadie podía, obviamente, blasfemar, llamarse hijo de Dios, ni tampoco perdonar pecados, sino a través de los holocaustos. Pero hay un delito de la ley romana, que es el delito de lesa majestatis, es decir, atentar contra la paz romana, atentar contra el emperador. Y se levantó un testigo falso en pleno juicio. En esa época no había abogados porque el ejercicio de la defensa era propia, es decir, la autodefensa. En el derecho hebraico se ejercía la autodefensa. Ya en el derecho romano aparece el abogado y en los griegos el paracleto, la persona que está junto al procesado. Pero en el derecho judaico él mismo tenía que defenderse, incluso hasta presentar sus propios testigos. Pudo haber presentado al ciego Bartimeo, pudo haber presentado a alguna de las personas que se alimentaron con estos 5.000 panes y peces. Pero Jesús incluso en su proceso él prefirió guardar silencio. Y para los romanos el silencio otorga, el que calla otorga. Pero hubo una respuesta de Jesús de todas maneras que pudo presentársela a Pilatos, ¿no? Cuando Pilatos le dice, así que tú eres rey, él le dice, tú lo has dicho, perfecto, pero mi reino no es de este mundo. Cuidado, o sea, yo no tengo nada que ver con Tiberio César. No le estoy, en otras palabras, disculpe padre la palabra, pero para que lo entienda bien claro, no le estoy serruchando el piso a ningún emperador. Es decir, yo no he venido a hacer sedición, a levantarme, o sea, no se arma. No hace el papel de celote, no es un separatista, no es un guerrillero, es un hombre que viene a traer un mensaje de paz. Entonces hay dos cargos, el juicio penal judío, el juicio penal romano, pero los judíos necesitaban que haya un sello romano, necesitaban que la ejecución sea romana. Habida cuenta que ya estábamos en la fiesta de la Pascua, estábamos casi muy cerca a que se inicie el Sabbat, entonces por eso es que recurren a Pilato, en el patio del procurador, según lo que nos dice el Evangelio, ahí viene pues esta fórmula de pedir la crucifixión, ¿no? Y por otra parte, Pilato da la impresión que no quería condenarlo. No quería, porque de hecho quiso salvarlo presentando a Barrabás. Así es. Y nosotros hemos hecho una lectura legal de la actitud de Pilato y cualquier abogado que pueda leer los evangelios, y le invito a los abogados, a mis colegas y estudiantes de derecho que puedan leer los evangelios para que con claridad encuentren que efectivamente hubo una pequeña sentencia. La primera sentencia de Pilato fue: no encuentro culpabilidad en este hombre, es completamente inocente. Por consiguiente, lo único que voy a condenarlo es a una pena de azote y lo liberan. Esa fue la primera resolución, la primera sentencia. Pero como ahora conocemos de los recursos de apelación y reconsideración, prácticamente lo que hizo el sumo sacerdote y esa portátil de fariseos que estaba en el patio del procurador fue exigir que Jesús sea crucificado. Y le dijeron, si tú no estás en favor de la muerte de este personaje, entonces te pones en contra del César. Pilato ya tenía problemas con el control interno de los romanos, ya había tenido incluso las palabras de su propia esposa, según los evangelios, los sueños que había tenido Claudia Prócula, ¿no? Que es el nombre que se le da, digamos, posteriormente a la esposa de Pilato. Entonces Pilato opta por lavarse las manos, para mí, la tercera vez. La primera vez se lava las manos cuando dice, yo no tengo jurisdicción, le toca a Herodes. La segunda vez, lo absuelvo. Y la tercera vez, yo no defino, va a definir el pueblo. Se lavó las manos. Comicios, referéndum, consulta popular, plebiscito, indulto entre Barrabás y Jesús. Y ahí viene el tema, ¿no? Esta es una lectura legal que yo les animo a aquellos que quieren leer los evangelios desde la otra óptica legal, pero logrando rescatar el mensaje de fondo, el mensaje de fondo del evangelio, que es justamente la presencia de Jesús en la tierra para la salvación del hombre. Y lo más importante es el epílogo. ¿Y si Cristo no hubiera resucitado? Claro. Entonces, esto es lo esencial. Es lo esencial. Bueno, esencial diciendo que sí ha resucitado. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, no es todo, no vale para nada. El expediente de Cristo no puede acabar de otra manera sino con su resurrección, porque sí es un hecho histórico, lo creemos. Hace poco hemos estado al frente de la iglesia de San Francisco en una presentación de la Sábana Santa.
Es una excelente presentación que le invitamos a todos, puedan participar hasta el 25 de abril. Está la corona de espinas, los clavos y todo aquello que pueda haber significado elementos propios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un hecho histórico, la resurrección. Creemos que en un Cristo resucitado y creemos que efectivamente pasó por toda estos juicios que fueron injustos. El hombre es injusto, sus juicios son imperfectos. Dios es justo, su juicio es perfecto. Y nunca vamos a tener o poder aspirar a una justicia como la divina. Sí, yo voy mucho a Tierra Santa y una de las cosas que más me impresiona es cuando lo capturan el Jueves Santo y lo llevan como una carceleta que está en casa del sumo sacerdote. Y pasó toda la noche. Y allí pone el Salmo 88, el sufrimiento, el solo allí, como en medio de las angustias, que hermoso y triste a la vez. Hermoso y triste a la vez. Claro. Y sabemos que en aquella época no habían derechos humanos, no habían organizaciones, ONGs que puedan pues reclamar por un preso la comida, la manera como era tratado, la tortura. La crucifixión propiamente era una muerte con tortura, es decir, era una muerte ya del languidecimiento, porque el crucificado no moría instantáneamente, sufría muchas horas. Entonces todo esto también es analizado. Creemos que es muy importante que la gente de hoy conozca a fondo y con los elementos científicos que ahora tenemos la posibilidad de ver la magnitud de este sacrificio realmente. Bien, para conseguir este libro que es tan interesante, los televidentes, ¿dónde pueden conseguirlo? Se nos agotó en las librerías, así que padre, ¿sí? Lo tenemos ahora. Sí, la Semana Santa realmente ha sido una semana y yo felicito a los creyentes, a los católicos, a los cristianos que hayan tenido la necesidad de poder escuchar el mensaje y también de poder conocer un detalle más. A través de un teléfono podemos nosotros hacer un reparto delivery a domicilio. Es la única manera que ahora podemos hacer distribución. Así que podemos dar el teléfono con su permiso, ya, claro. Padre, es el 999, es decir, 3 nueves. 999. Ajá, 319. 319. 476. 476. 999. 319-476. Está en pantalla, tenía que ponerlo, para poder ser, pongan 999-319-476. Esperamos que aparezca. Y nada más, ¿algún mensaje final para nuestros televidentes? Sí, y el mensaje con la que siempre hemos terminado una entrevista del expediente de Cristo, que efectivamente, como lo dijo el apóstol San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Lo más importante y el factor diferencial de este líder que dividió la historia universal en un antes de Cristo y un después de Cristo es justamente su resurrección, y los que somos creyentes creemos en un Dios vivo que está con nosotros, en donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está en medio de nosotros. La mejor red social, reverendo Padre, la mejor red social es justamente la cadena de oración de los creyentes y la manera como podemos nosotros comunicarnos con el Wi-Fi de Dios, que es la señal que está permanentemente prendida. Sin teléfono. Sin teléfono. Sin gastar. Así es. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno. Bien, ya apareció el teléfono ahí, el 999-319-476. Perfecto. Ahí pueden llamar ustedes y creo que merece la pena. Un libro estupendo para conocer más a nuestro Señor, el único Salvador. Muchas gracias. Gracias, Padre. Volvemos enseguida. Vamos a hablar también de temas de evangelización.